Bueno, sin más preámbulos, estimados amigos, quiero darle la bienvenida a nuestro expositor Raúl Privat. Muy buenas noches, estimado Raúl. Hola, muy buenas noches. Gracias, Jesús, por el pase. Muy buenas noches a todos. Agradecer una vez más a DIRCETUR por la invitación. Gracias también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por la invitación, por hacer posible esta reunión con ustedes, y muy buenas noches a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook y también vía Zoom. Mi nombre es Raúl Privat, soy director gerente de la compañía Comercio Facilitador Logístico, y hoy vamos a hablar del cálculo de flete internacional para la exportación. ¿Ok? Este será el contenido que vamos a tener hoy. Esta será nuestra agenda, y luego del desarrollo de la misma pasaremos pues a sus acostumbradas preguntas, que son siempre la parte medular y la parte más importante cada vez que nos encontramos aquí para hablar de comercio exterior. Muy bien, hoy veremos en primer lugar un análisis comparativo entre el flete aéreo y el flete marítimo, para luego pasar ya a especificar el flete aéreo, sus consideraciones operativas, las fórmulas de cálculo y un caso práctico. Y haremos lo mismo con los fletes marítimos. Veremos sus condiciones operativas, fórmulas de cálculo y también casos prácticos. Empecemos con el análisis comparativo entre el transporte marítimo y el transporte aéreo. Para empezar, no existe ninguna teoría o nadie puede afirmar al 100% que el transporte marítimo es mejor que el transporte aéreo, como tampoco podemos afirmar que el transporte aéreo sea mejor que el transporte marítimo. En realidad, el mejor transporte es aquel que mejor le haga el negocio en un determinado momento. Me explico. De repente tú le despachas a un cliente en Busan, Corea, le despachas marítimo, y entonces ya lo tienes habituado a recibir la mercancía en 30, 35 días, y así se van manejando durante varios periodos. Pero resulta que un día este cliente tuyo en Corea necesita una reposición de stock urgente, no para dentro de 35 días, sino para dentro de una semana. Entonces, en ese caso, ya ese marítimo al que estabas habituado no será lo mejor para el negocio. Lo mejor para el negocio en ese momento será el aéreo. Y obviamente es un flete más alto, por supuesto que sí, pero si es una urgencia y el cliente está dispuesto a pagarlo, tenemos que ir adelante. Eso también va a demostrar versatilidad del exportador, ¿no? Es decir, un exportador que no solo puede manejar despachos marítimos, sino también despachos aéreos. Entonces, no es mejor el marítimo que el aéreo y viceversa. El mejor es el que le hace bien al negocio en una determinada coyuntura. Sin embargo, entendiendo que uno no es mejor que el otro, sí podemos, a manera de comparativo, dar las características, digamos, más resaltantes de cada uno, ¿no? Por ejemplo, los fletes marítimos son más económicos que los fletes aéreos, por supuesto que sí. Por ejemplo, un flete de Callao a un puerto en China
puede oscilar entre los 5 y 15 dólares el metro cúbico, ¿verdad? La tonelada o metro cúbico, mientras que en el aéreo, para el mismo destino, podríamos hablar de 8 o 9 dólares kilo. ¿Sí? Es más económico el flete marítimo. Ahora, el tiempo de tránsito del marítimo sabemos que es más lento, ¿no?, que el aéreo, por obvias razones. El marítimo puede transportar grandes volúmenes, mientras que eso en el aéreo tiene limitaciones. Los cambios de nave, o sea, los transbordos cuando las rutas no son directas, son más lentas en el transporte marítimo y obviamente más dinámicas en el aéreo. El marítimo tenemos menos control de los días de tránsito, en el transporte aéreo tenemos un mayor control del itinerario. Entonces, vuelvo a insistir, uno no es mejor que el otro, pero cada uno tiene sus características que estamos dejando bien puestas aquí en esta lámina. Bien, dicho esto, vamos ya directamente a hablar de los costos de flete aéreo. Primero, debemos tener claro la consideración operativa. Un exportador no puede negociar fletes de manera directa con la aerolínea. Un exportador requerirá, para tal objetivo, la intermediación de un operador. Y este operador es el agente de carga internacional. Por lo tanto, para que un exportador pueda subir mercancía a un avión en una determinada ruta, debe contratar a un agente de carga internacional. ¿Ok? Si tú como exportador mañana llamas a una aerolínea, la aerolínea lo primero que te va a preguntar, la persona que te va a contestar el teléfono es ¿de qué agencia de carga nos llama? Probablemente tú le dirás, no, yo soy exportador. La persona de la aerolínea te dirá, no señor, todo lo que es reservas, negociaciones de flete y toda coordinación operativa a través de su agente de carga internacional. Entonces, quien nos termina cobrando el flete y quien termina aplicando las fórmulas que vamos a ver en un momento más es el agente de carga internacional. El agente de carga internacional. ¿Y cuándo el exportador debe contratar al agente de carga internacional? Lo debe contratar cuando el exportador vende en estos Incoterms que vemos aquí. Si tu exportador vendes en CPT, vendes en ZIP o en alguno de los tres Incoterms letra D, DAP, DAP y DDP, tú eres el encargado exportador de contratar al agente de carga internacional. ¿Quién es el mejor agente de carga internacional? Aquel que te da opciones de ruta, porque sabemos que para llegar a un destino tenemos más de una opción. Entonces el agente de carga debe ser aquel que te dice, ok, opción A, pros y contras. Opción B, pros y contras, y compartimos la decisión. Estos fletes se pueden costear y contratar tanto en aviones de pasajeros como en aviones cargueros. ¿Qué sucede si nosotros trasladamos nuestra mercancía de exportación en un avión pasajero? Un pro y un contra.
El pro es que los aviones de pasajeros cumplen un itinerario muy fino de salida, de conexiones y de arribos. Y tu mercancía va a ser beneficiada de esa puntualidad. ¿Cuál es el contra? Que al ser un vuelo pasajero, la prioridad es el pasajero y su equipaje. Entonces, si el avión antes de despegar tiene sobrepeso, que es un análisis que se hace en la pista de aterrizaje, si el avión tiene sobrepeso, no puede volar con sobrepeso porque pierde combustible antes de tiempo y genera accidentes. Entonces, para sacarle el sobrepeso al avión de pasajero, no se retira ni al pasajero ni a las maletas, se retira la mercancía. Entonces, pro, puntualidad en itinerarios, contra, que puede ser derivado al siguiente vuelo por tema de volúmenes y capacidad en el avión. Pero en el transporte aéreo también podemos costear los fletes a través de un avión carguero. Lo podemos hacer también a través de un avión carguero. Los aviones cargueros solamente transportan carga, solamente hay tripulantes, no hay pasajeros. También tienen un pro y un contra. El pro del vuelo de carguero es que hay mucho volumen, entonces no va a haber este problema de peso, como si lo había en el pasajero. Entonces, el pro del avión carguero es que se puede mover bastante peso y volumen. El contra es que el vuelo carguero puede ir postergando su itinerario, esperando llenar toda su capacidad. Porque obviamente tiene reservas, pero no toda la carga físicamente ha podido llegar a una zona de embarque, ¿no? En mi experiencia, lo más que yo he visto postergarse un vuelo carguero son 24 horas, un poquito más. Entonces ahí tienes toda la regla de juego. Vamos a revisar cómo se calcula el flete aéreo. Para calcular el flete aéreo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un versus, un comparativo entre dos variables. Una variable a la que vamos a llamar peso físico y otra variable a la que vamos a llamar peso volumen. El peso físico expresado en kilos, el peso volumen expresado en centímetros cúbicos o kilos volumétricos, como mejor lo quieras mencionar. Entonces siempre vamos a hacer un versus y la fórmula será que el flete se cotizará, atención, por el mayor de los dos pesos. Si el peso volumen es mayor al peso físico, se facturará el flete por el peso volumen. Si el peso volumen es menor al peso físico, se cotizará sobre el peso físico. ¿Correcto? Siempre por el mayor de los dos. Por eso el primer paso siempre es este famoso versus entre peso físico y peso volumen, para saber en cuál de los dos nos van a facturar el flete. ¿Cómo se determina formalmente el peso físico? Sucede que tu carga va a ingresar a un depósito temporal y va a ser pesado en el depósito temporal. Y ese peso va a ser el peso que va a ir en la guía aérea y por lo tanto va a ser formalmente el peso físico. Y para hallar el peso volumen, voy a aplicar la fórmula que estamos viendo a continuación. Largo por ancho por alto en centímetros
dividido entre 6.000 y multiplicado por el número de bultos. ¿Ok? Varias consideraciones aquí. Uno, siempre el orden en la logística es largo, ancho y alto. Largo, ancho y alto. La fórmula es en las unidades métricas centímetros. ¿Ok? Tenemos que llevar nuestra medida a centímetros. Y lo dividimos entre 6.000 porque OASI, que es la Autoridad Mundial del Transporte de Carga y Pasajeros, ha establecido esta fórmula. Y tenemos que respetarla, acatarla. Largo por alto centímetros entre 6.000 por el número de bultos. ¿A qué le vamos a llamar bulto? A las unidades de carga visibles, ¿no? Por ejemplo, si tengo 50 cajas sueltas, tengo 50 bultos. Pero si las 50 cajas las armo en 2 palets, ahora tengo 2 bultos. ¿Ok? A eso nos referimos. Ahora, el flete aéreo, muchas veces, y esto va a ser variante porque las aerolíneas son privadas y cada uno tiene su manera de cobrar, muchas veces los fletes pueden tener recargos por ser mercancía peligrosa, recargos porque se hacen conexiones, recargos porque el flete se va a pagar en destino, recargos porque la mercancía va a llevar hielo seco, diferentes tipos de recargo al flete que te lo va a informar el agente de carga. Los fletes pueden ser prepagados o pueden ser collect, entendiéndose como flete prepagado aquel flete que hemos cancelado en origen, y entendiendo como flete collect aquel flete que se va a pagar cuando llegue a destino. No todas las aerolíneas utilizan el flete collect. Entonces, antes de ofrecerle al cliente, o sea, tu exportador, ofrecerle al cliente importador un flete collect, averígualo con tu agente de carga si para ese destino es posible el flete collect. Muy bien, vamos a ver un caso práctico. Tenemos una exportación vía aérea Lima-Los Ángeles, donde estamos trasladando dos ítems. Uno de 600 kilos y uno de 100 kilos. Lima, Los Ángeles. El flete aéreo se está cotizando a $1.50 por kilo o volumen. O sea, por el mayor de los dos. Si peso físico o peso volumen. Y adicional a este $1.50 que me cobran Lima, Los Ángeles, hay un recargo por el uso del aeropuerto de 0.04 centavos de dólar y un recargo por combustible, FSC Fuel Surcharge, de 0.30 centavos por kilo o volumen. Entonces a este flete neto tengo que sumarle estos recargos. Ya sabemos que el peso físico es 700 kilos. Son dos productos y sumo 600 más 100.
700. Ahora nos falta determinar cuánto es el volumen. Y esta mercancía está yendo embarcada en 5 cajas. 3 de ellas miden 80 por 60 por 25 y 2 de ellas miden 85 por 72 por 30. Entonces, aquí tengo toda la data para poder calcular el volumen. Entonces, desarrollo aquí. Primero tomo el grupo de 3. 80 por 60 por 25 entre 6.000 multiplicado por 3. Me arroja 60 centímetros cúbicos. Y el segundo grupo, que tenía 2. 85 por 72 por 30 entre 6.000 multiplicado por 2. 61.2 centímetros cúbicos. Entonces, mi resultado final en este famoso versus es el peso volumen 121.20 y el peso físico 700. 700 es mayor que 121. Por lo tanto, hay más peso físico que volumen. El flete se cobrará por el peso físico. 0.04 por 700, 0.30 por 700, que me darán un flete total de $1.288. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros calculamos fletes aéreos. Pasemos ahora a hablar del flete marítimo. E iniciemos con las consideraciones operativas. Cuando nosotros contratamos un transporte marítimo, lo podemos hacer de 2 modalidades. Podemos contratarlo FCL o LCL. FCL significa Full Container Load y LCL Less Container Load. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la mercancía que esté en el contenedor es mercancía exclusiva de tu propiedad, tu contrato de transportes FCL. Pero si en el contenedor en el que vas a exportar es un contenedor que estás compartiendo con otros exportadores con los que no necesariamente te conoces, eso es carga consolidada o carga LCL, donde solo estás pagando por el espacio que ocupas. Entonces puedes ir en contenedor exclusivo, FCL, o contenedor compartido, LCL. Cuando el exportador tiene la necesidad de embarcar marítimo, pero los volúmenes no llenan un contenedor, pero necesita embarcarlo marítimo porque así se ha negociado con el cliente, la alternativa que el exportador debe tomar es exportar su producto a través de carga consolidada. Es decir, ver la posibilidad de que su mercancía vaya en un contenedor junto con la de otros exportadores.
y que cada uno de ellos pague por el espacio que está ocupando. Entonces, cuando tú tienes la necesidad de ir por marítimo y no llenas un contenedor, tu solución es la carga consolidada o LCL, donde vas a necesitar, al igual que en el aéreo, la intervención de un agente de carga, pero que esta vez va a ser tu intermediario ante la naviera. ¿Ok? Va a ser tu intermediario ante la naviera. Ya no ante la aerolínea, como en el anterior, sino ante la naviera, para poder coordinar y operar todo este tema de consolidación de carga. Y cuando el exportador contrata al agente de carga en marítimo, cuando está exportando en estos Incoterms que estamos viendo aquí, CFE, CIF, DAT, DAT, DDP. ¿Correcto? Hago la salvedad que ahora el DAT ha sido reemplazado por el DPU. ¿Correcto? Hago la salvedad. El DAT ha sido reemplazado por el DPU. ¿Cómo saber que yo necesito tomar un servicio de consolidación? Bueno, va a ser importante que tengas claro que un contenedor de 20 pies, que son uno de los más usuales en el comercio, tiene 33 metros cúbicos. Y también va a ser necesario que sepas que un contenedor de 40 pies, representado aquí de color rojo, tiene 66 metros cúbicos. También va a ser necesario que sepas que en el marítimo consolidado también debemos hacer un versus entre el peso volumen y el peso físico. Pero esta vez el peso volumen, atención, va a estar determinado en toneladas. Perdón, el peso físico, me corrijo, el peso físico va a estar determinado en toneladas y el peso volumen va a estar determinado en metros cúbicos. Peso físico toneladas, peso volumen metros cúbicos. Y el principio es el mismo, se paga por el mayor de los dos. ¿Cómo hallamos los metros cúbicos? Multiplicando largo por ancho por alto en metros, ya cambió en relación al aéreo, largo por ancho por alto en metros, multiplicado por el número de bultos. Y esa fórmula me va a dar los metros cúbicos. Veamos un caso práctico. Vamos a suponer que tenemos un embarque conformado por 3 pallets. Y cada pallet pesa 950 kilos. Y cada pallet mide 1,20 m por metro 70. Entonces, si aplico la fórmula para calcular metros cúbicos, tomo 1,20 m por metro 70 y lo multiplico por 3, porque son 3 pallets. Y me da como resultado 6.12 metros cúbicos. 6.12 metros cúbicos.
lo que me hace recordar que esta mercancía solamente abarcaría un quinto del contenedor de 20 pies aproximadamente, ¿no? Porque el contenedor de 20 pies tiene 33 metros cúbicos. Entonces, más o menos la quinta parte nada más del contenedor. Me conviene un servicio consolidado definitivamente. ¿Cómo calculamos el flete del servicio consolidado? Ok, el agente de carga nos cotiza Callao Manzanillo, México, $60 por tonelada o metro cúbico, por el mayor de los dos. $60 por tonelada o metro cúbico y adicional un recargo por emisión del bill of lading de $25. Esta emisión sí es una tarifa flat, no está condicionada ni al peso ni al volumen, una tarifa flat. Muy bien. ¿Cuánto peso físico tenemos? Tenemos 2.85 toneladas. ¿Cómo hemos llegado a 2.85 toneladas? Recuerda que cada pallet pesaba 950 kilos y eran 3. Yo multiplico 950 por 3 y tengo un resultado que posteriormente dividido entre 1000 me va a dar 2.85 toneladas. Es decir, 950 por 3, 2850, lo divido entre 1000 para llevarlo a toneladas y tengo 2.85 toneladas. Y para hallar el peso-volumen, multiplico las tres dimensiones de los bultos, metro 20 por metro 70, y luego lo multiplico por 3, porque eran 3 pares, ¿recuerdan? Y como resultado tenemos 6.12 metros cúbicos. Tenemos más volumen que peso, más metros cúbicos que toneladas. Multiplicamos 60 por 6.12, porque fue el mayor de los dos, y nos da 367.20. Y con el flat de $25 tenemos un flete total de $392.20. Así calculamos un flete marítimo, carga consolidada o servicio NSL, servicio NSL o servicio consolidado, como mejor lo quieras llamar. Pero habíamos mencionado que también hay un servicio FCL o Full Container. Y este servicio no está sujeto a los cálculos de tonelada o metro cúbico, sino que en el servicio FCL te cobran la tarifa por tipo de contenedor y por destino. ¿Cuándo deberíamos pasar del LCL al FCL? A ver, considerando que nuestra carga no necesita temperatura especial, porque si la necesitara, ya no vamos a poder hacer LCL porque no hay consolidación de embarques con temperatura especial, tendríamos que arrendar un reefer para nosotros solamente, pero excluyendo ese caso, y excluyendo el caso de que sea mercancía peligrosa, porque alguna mercancía peligrosa sí se puede consolidar con mercancía general, otras no, poniéndonos en el escenario de carga general, siempre me va a convenir un LCL o un FCL. Yo te doy una recomendación. Cuando tengas 12 metros cúbicos hacia arriba, de 12 metros cúbicos hacia arriba, pídele a tu agente de carga una cotización consolidado y una como contenedor exclusivo. Porque probablemente no llenes todo el contenedor, pero a ese nivel de metros cúbicos probablemente.
ya te salga más rentable un contenedor exclusivo. Entonces, a partir de 12 metros cúbicos, sería importante hacer los dos análisis. ¿Ok? Ahora, en este caso que te planteo en pantalla, ¿me conviene un full container o un consolidado? Fíjate, si es consolidado me cobran $70 por tonelada o metro cúbico. Y esta carga tiene 3.57 toneladas, pero tiene 15.21 metros cúbicos. Entonces, 70 lo voy a multiplicar por 15.21, que es el mayor entre los dos. Y el flete me sale 1.064,70. En cambio, si me voy a la tarifa de contenedor exclusivo, el transporte me cuesta $800, no importa las toneladas o los metros cúbicos. Entonces, si evaluamos flete puerto a puerto, para este ejercicio que supera los 15 metros cúbicos, me conviene más un contenedor exclusivo. No necesito llegar recién al top de 33 metros cúbicos para el de 20 pies o de 66 metros cúbicos para el de 40 pies para recién contratar un contenedor exclusivo. No, la recomendación está dada. A partir de 12 cubos es bueno pedir las dos opciones. Los fletes marítimos también pueden ser prepaid o colet. Prepagados se pagan en origen, colet se pagan en destino. Consultar con tu agente de carga si para un destino determinado que tú requieres se puede pactar flete colet. Muy bien. Entonces, esta es la forma como calculamos los fletes internacionales. A continuación, doy el pase a Jesús para poder hacer el filtrado de las preguntas. Adelante, Jesús, por favor. El estimado Raúl Privat, muchas gracias por tu exposición. Nos has dado a conocer acerca de los costos, ¿no?, de los fletes marítimos, de los fletes aéreos, ¿no? Cómo aprender a calcular los fletes internacionales. Vamos a esperar a que los participantes puedan hacer sus preguntas en el chat del Zoom o también en el fanpage de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de ICETUR o también en la Cámara Peruana de Comercio Exterior para que lo puedas responder. ¿Está bien? Sí, correcto. Mientras van filtrando las preguntas, me gustaría recomendarles que es importante que el exportador sepa calcular, que no se lo deje a la gente de carga la responsabilidad del cálculo, porque es importante que el exportador también maneje esto para sus temas de presupuestos. Creo que ahí tenemos unas preguntas, Jesús. Sí, estimado Raúl. Axel Kevin Leonardo nos dice, en base a su experiencia, ¿qué errores son los más comunes en el cálculo de los fletes aéreo y marítimo? Ok, gracias Axel por la pregunta. A ver, en el flete aéreo, uno de los errores más comunes muchas veces es que el exportador no contempla o no ha recapacitado en que su mercancía tiene volumen. Y solamente la ha pesado en sus bodegas, ha visto la tarifa del agente de carga y ha presupuestado en base solo al peso físico. O sea, el error más común del flete aéreo es la omisión del exportador de no hacer el versus entre el peso físico y el peso volumen. Y el error más común en el marítimo, Axel, te diría que es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? El no contrastar tarifa LCL y FCL cuando superamos 12 metros cúbicos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, estimado Raúl. Rodrigo Ulloa nos pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias en el cálculo de flete en las importaciones? Ok, Rodrigo, buena pregunta. El flete es el flete. De expo, de impo, el flete es el flete.
Entonces, esta charla tú la puedes entender también a la inversa, como importador, ¿no? Pero en el caso de importador, Rodrigo, si tu interés es la importación, tú vas a contratar a la gente de carga y hacer todos estos cálculos cuando compres en Xwork, en FCA o en FO. ¿Correcto? Pero el principio es el mismo. Necesitas igual un agente de carga. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, hay una pregunta aquí. ¿Cuáles son los beneficios del exportador en los impuestos? Ok, a ver, las exportaciones no pagan IGB y ahí tenemos una ventana de recuperar todo el IGB de compras que hemos hecho para poder exportar con un sistema que se llama el saldo a favor del exportador. Y también tenemos la restitución de derechos arancelarios llamado drawback, que es bajo el cálculo de la devolución del 3% del valor FOB de exportación. Esos beneficios tenemos, ¿no? Creo que esta pregunta nos da pie a revisar el poder programar una charla sobre drawback, ¿no? Sería bastante interesante. Gracias por la pregunta. Claro que sí, estimado Raúl, ¿no? Vamos a programarlo ahí con Andrei, ¿no? Acerca, ¿no? Del drawback, un tema muy interesante para todos los exportadores. Aquí hay una pregunta más de Alexander José Balvin. Nos dice, ¿qué ventajas y desventajas nos traería dicho tema si uno quiere exportar, por decir, paltajas a Holanda? Bueno, ahora Países Bajos. Correcto. A ver, Alexander, buena pregunta. A ver, mira, cuando nosotros necesitamos exportar con temperatura controlada, no tenemos el punto medio del LSL. O enviamos la mercancía por avión o lo enviamos como full container. Porque cuando necesitas temperatura controlada o algún golpe de frío, el contenedor tiene que ser exclusivo. Entonces, aquellos que necesitan temperatura para poder exportar ya no tienen este punto medio que es el LSL, no el punto medio entre el aéreo y el full, sino que es extremo, o lo mando aéreo o lo mando full container. Esto es interesante porque esta rigidez logística condiciona un poco la manera en cómo venden los exportadores productos perecibles. Muchas gracias, Raúl. Vamos a responder a ver, dos preguntas más, por favor. A ver, Brandon nos dice, un contenedor en FCL con distintos proveedores para las importaciones, ¿se necesita un agente de carga? Un contenedor FCN con distintos proveedores para la importación se necesita un agente de carga, claro, porque se entiende que en origen Brandon se va a recibir mercancía de diferentes proveedores que se van a juntar para que lleguen a un solo importador en Perú. Entonces necesitas un agente de carga que genere los bookings, las reservas y vaya recepcionando la mercancía y te vaya informando de los ingresos de las mismas, ¿no? Toda vez que no todas van a ingresar a bodega de origen al mismo tiempo. Y aquí la labor de la gente de carga y su gestión es doblemente válida, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Bueno, una pregunta más de Naisha Ramos. ¿Cuál sería el flete recomendable o factible cuando recién estamos comenzando en el ámbito de las exportaciones? El flete más recomendable, el que te propongan en la primera venta. Es decir, yo no podría decirte, Naisha, que es mejor arrancar con marítimo que con aéreo. ¿Y qué pasa si el primer cliente requiere aéreo? ¿Y cómo te digo que es mejor arrancar con aéreo si el primer cliente requiere marítimo? O sea, Naisha, recordemos el inicio de la charla de hoy. Un transporte no es mejor que el otro, sino el que mejor le haga el negocio. Tú debes estar preparada para responder desde el saque inicial en cualquiera de las dos vías. Muchas gracias, estimado Raúl.
Bueno, una pregunta más para ya cerrar esta capacitación. A ver, Víctor Jara, consulta, ¿en tiempos de pandemia es conveniente importar, considerando los inconvenientes que existen actualmente para el ingreso de mercancías o productos? ¿Ha variado en cierta forma la normativa para el agente aduanero? En el caso, si ha subido los costos. Ok, gracias, Víctor Jara. Tienes un nombre y un apellido histórico, y creo que lo sabes. A ver, Víctor, fíjate, la pandemia, si bien es cierto, a inicios, estamos hablando de la segunda quincena de marzo, primera quincena de abril, nos paralizó un poco comercialmente. El gobierno sacó un decreto supremo, el 044, con precisiones y resoluciones ministeriales del MTC más adelante de ese decreto, donde las operaciones de comercio exterior no paraban y se daban una serie de facilidades para la logística. En esa dirección, te diré, Víctor, a juzgar por el movimiento en mi compañera de colegas, que las empresas están importando. Y nosotros, tengo que hablarte en base a lo que yo vivo, en mi día a día, recibimos embarques de importación todos los días, aéreos, consolidados, full container. Entonces, se están dando las condiciones. Lo que sí se ha golpeado un poquito, Víctor, es el transporte aéreo, porque solamente hay vuelos de cargueros y por el momento no hay de pasajeros, ya se empezarán a reactivar. Entonces, está más difícil un poquito traer aéreo, está un poquito más complicado, tiempos de tránsito más largos, pero en el marítimo todo normal. Incrementos en los costos a nivel marítimo no, a nivel aéreo sí, porque se ha reducido la oferta de vuelos y la demanda está o ha subido. Pero hasta ahí nomás llega, digamos, el impacto, ¿no? Fíjate las estadísticas de exportación del primer semestre de Perú, la exportación no tradicional, sobre todo la agroindustrial, ha crecido mucho. Entonces, todavía estamos en un escenario donde seguimos haciendo negocios y gracias a Dios la pandemia no ha sido un obstáculo, ¿no? Y se ve en los hechos concretos de las cifras de comercio exterior que tenemos. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, estimado Raúl, por responder varias preguntas que han realizado los participantes. Bueno, agradecer a cada uno por su participación, a tu persona por, ¿no?, la buena ponencia brindada el día de hoy. Así que a nombre de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, que lidera nuestro director, el magíster José Antonio Espinosa Huerta, muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior y ya nos estaremos encontrando en un próximo webinar. Unas últimas palabras, estimado Raúl. Sí, bueno, muchísimas gracias a Dircetur, a CAMEX y muy en especial a todas las personas que nos han sintonizado hoy y que han adornado grandemente esta charla con sus preguntas. Espero haberlas respondido y haber estado al nivel de sus expectativas, y aquellos a quien por un tema de tiempo no hemos podido responder, pueden escribirme a rprivat@camexperú.org.pe y también les dejo mis redes sociales para que podamos seguir aprendiendo juntos. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga grandemente y muy buenas noches. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, André. Listo, Jesús. Listo, Raúl. Muchísimas gracias a los dos. Que tengan muy buena noche, igual a todos los presentes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.